fotografía en el barrio que al final es un pequeño museo humano de los vecinos y vecinas que habitan este barrio, que dignifica las historias y las trayectorias de las distintas vecinas. Para mí este es el punto de partida. Quizás no es tanto resolver conflictos, quizás no es tanto llegar a acuerdos, sino generar espacios de encuentro, generar espacios donde las vecinas y los vecinos puedan compartir sus necesidades y promover procesos que puedan ayudar a la organización, fortalecer la capacidad de las vecinas de dar respuesta, ¿no? Frente a un problema podemos optar por dos opciones: que se siente la gente a hablar y a llegar a acuerdos, o sentar a las personas para hablar de qué les preocupa, cómo ven las cosas, cómo se lo han hecho antes para resolver las cosas, qué opciones ven que estaría bien, quién les puede ayudar, etcétera, etcétera. Y esto, fijaros, que le da una perspectiva distinta a los procesos. Por lo tanto, de alguna manera, para mí, la mediación comunitaria tiene que tener un único objetivo, que es el de juntar a las personas para fortalecerlas, para acompañarlas a resolver sus propios problemas, decidiendo por ellas mismas cuál es el camino, cuál es el proceso, de qué manera quieren hacerlo. Dicho esto, aquí también hay un problema, que es la palabra cohesión social, que desde una perspectiva es una palabra bonita, bucólica, porque habla de juntarnos. De hecho, a nivel teórico se habla de debemos cohesionar las sociedades porque están polarizadas, los vínculos comunitarios cada vez son más débiles, cada vez hay más fragmentación, solo tenemos que fijarnos en cómo son las viviendas, cómo son los bloques de pisos, ¿no? Son espacios contenedor donde la gente va, se cierra en su casa y allí pasa su vida, y en cambio actualmente hay muy poca vida en la comunidad, hay muy poca vida en los rellanos, hay muy poca vida en la calle, en los barrios, o cada vez hay un poco menos, o esto es lo que nos quieren contar o esto es lo que nos quieren decir, ¿no? Y desde esta perspectiva la cohesión nos diría, ostras, tenemos que romper con la polarización, tenemos que romper con estos espacios cerrados, tenemos que evitar que estos vínculos comunitarios se debiliten, ¿no? Y en cambio deja de lado algunas perspectivas de, bueno, yo ¿por qué tengo que juntarme con mi vecino o con mi vecina? Yo quiero mi espacio íntimo, quiero mi espacio recogido, ¿no? Por lo tanto, la cohesión, este hecho de querer juntarnos, a veces olvida que en el proceso de juntarnos hay gente que a veces no quiere juntarse, ¿no? Y este es un tema o un elemento que en mediación es problemático, porque si la mirada clásica es que la gente hable, si la mirada clásica es que llegue a acuerdos, ¿por qué tenemos que permitir estas distorsiones? ¿Por qué tenemos que permitir que el juntarse pueda ser también respetar el ritmo, la trayectoria de vida, los momentos de las personas, ¿no? Y por lo tanto, sí que es verdad que yo hablo desde esta perspectiva de generar espacios de encuentro, pero siempre teniendo en cuenta esta problematización también del encuentro, del juntarse, del cohesionarse. Es decir, no es cohesionarse porque sí, sino es cohesionarse desde una perspectiva de mejorar las relaciones, de conectar comunidades que están fragmentadas, ¿no? De hecho, en este sentido, si pensamos en datos y pensamos en cómo han evolucionado las desigualdades en los últimos años, vemos, por ejemplo, el índice de la taxa Arope o de riesgo de exclusión social, que, por ejemplo, en España en los últimos 15 años no ha bajado del 20%, ¿no? Y siempre, por lo tanto, nos hemos situado en una sociedad tremendamente desigual, con muchas injusticias. No hace falta más que hablar de la problemática que vivimos hoy de vivienda en todos los lugares, especialmente en aquellos lugares turísticos como puede ser Palma de Mallorca, Ibiza, pero también muchos otros lugares. En España hoy
encontrar una casa para vivir es un gran reto, es un gran problema para muchas vecinas y para muchos vecinos. Y en este sentido, incluso agravando o complementando esta idea, ¿no?, de que han crecido mucho las desigualdades, también está creciendo muchísimo la fragmentación. Antes hablaba de la polarización, pero yo me acuerdo, después de 14 años trabajando, que a mí me resuenan siempre muchas frases de vecinas y vecinos que me decían: es que este ya no es mi barrio, es que antes yo salía al rellano, hablaba con las vecinas, podía tener la puerta abierta, y ahora actualmente esto no me lo puedo permitir, ¿no? O esto ya no ocurre. Cuando salgo por la puerta de casa, ya no reconozco la comunidad como mi espacio, ya no reconozco al barrio como mi lugar. Aquí nadie se ocupa de nada, aquí nadie hace nada, ¿no? Y fijaros que estos mensajes que recibimos y que seguramente muchas de vosotras habéis escuchado de familiares, pero también de gente que está en los barrios, cómo es que toda esta gente ha cambiado mi barrio, mi lugar, ¿no? Esconde de alguna manera una comunidad que no está del todo dormida, porque estas personas que están diciendo esto, lo que quieren es recuperar el sentido de habitar en estos espacios y en estos lugares, ¿no? De hecho, yo me acuerdo cuando trabajaba que la primera cosa que me decían o el primer mensaje era: tú aquí no vas a poder hacer nada porque no hay nada. Y cuando empezaban a pintar la escalera, cuando empezaban a hacer cosas juntas, respetando estas intimidades antes que os decía, descubrían que organizándose podían dar respuesta a un problema que tenían en común, ¿no? Y esto, el buscar el sentido de organizarse para resolver los problemas, es algo que se ha hecho siempre a nivel comunitario, ¿no? Esta capacidad que tenemos las personas de a pesar de las hostilidades, de a pesar de tener múltiples problemas, de encontrar soluciones de forma conjunta y de forma comunitaria, ¿no? Y para mí, este es un mirar a la mediación comunitaria como una herramienta que te permite romper con esta fragmentación. Os pongo un ejemplo. Yo me acuerdo en comunidades que había trabajado, incluso en barrios absolutamente degradados, con muchos problemas a nivel vecinal. Nos encontrábamos gente que se meaba en los rellanos de la escalera, gente que rompía los cristales, que rompía las luces, gente que dejaba de todo en los espacios comunitarios, gente que no quería vivirlos y que además reclamaba una intervención dura. Y entrabas en estas comunidades y eran espacios tremendamente degradados, tremendamente despersonalizados, sin vida comunitaria, pero en cambio entrabas en las casas donde habitaba la gente y eran pequeñas islas, ¿no? Pequeños espacios de confort donde a las personas, cuando se encerraban en su casa, veías que la cuidaban. Aquí la pregunta es: ¿por qué no somos capaces de cuidar lo que hay detrás de la puerta, lo que hay en el espacio comunitario? Para mí, es la aportación que puede hacer hoy la mediación comunitaria. ¿Cómo podemos acompañar estas comunidades que están tan fragmentadas, que son tan diversas, que viven realidades tan distintas, que no tienen la posibilidad de compartir, ¿no? Personas mayores que ya han hecho su vida, su trayectoria y que sus hijos y hijas ya se han ido a vivir fuera, con personas en situaciones económicas precarias que tienen hijas e hijos, que tienen vidas muy transitables y muy complejas, con otros perfiles. Y todo esto es una amalgama que en nuestras sociedades se ha ido haciendo cada vez más compleja. Pero desde una perspectiva de la complejidad interesante, porque le da riqueza, le da diversidad, le da vida a nuestras comunidades. ¿Por qué hoy no somos capaces de enriquecer estos lugares a partir de toda esta complejidad que nos encontramos?
Y es precisamente porque nos hemos acostumbrado a buscar resolver las cosas. A mí cuando me decían, Eduard, interviene en esta comunidad, me estaban pidiendo que pusiera, fijaros la ironía de la palabra, que pusiera paz, ¿no? Pero en cambio en estas vidas no había paz, había incomodidad, porque había mucha desigualdad, vivían en un entorno muy poco digno y por lo tanto mi respuesta podía ser vamos a hacer que estas vecinas lleguen a un acuerdo para mantener el espacio, para unas normas de convivencia, etcétera, etcétera. O podía dedicarme a juntar a estas personas a qué es lo que os preocupa. ¿Creéis que vivís de forma digna? ¿Y cómo os imagináis viviendo? ¿Cómo queríais que fuera este lugar? ¿Cómo os haríais de este sitio vuestra casa? ¿No? Y por lo tanto, fijaros que mi perspectiva no era tanto juntar a las vecinas para llegar a un acuerdo y generar un proceso, sino era juntarlas para que fortalecieran sus relaciones, se organizaran para poder acordar conjuntamente cuál era el camino que debían transitar de alguna manera. Y yo para mí esta es la clave principal de cómo la mediación hoy comunitaria puede ser una respuesta interesante a estas sociedades tan fragmentadas, tan complejas, que tienen estos vínculos comunitarios debilitados y que además viven en lugares muy hostiles para la vida comunitaria y para la vida cotidiana. Lugares donde comprar o alquilar un piso termina siendo una gran aventura, donde encontrar trabajo digno, estable y no precario es un reto impresionante que no todo el mundo tiene la suerte de poder obtener y por lo tanto si las problemáticas están cada vez, digamos, más sueltas, las comunidades deben fortalecerse para poder organizarse de alguna manera. Para cerrar y para no ocupar demasiado tiempo, sí que me gustaría, y que así mi compañera pueda hacer su intervención con los minutos que le pertocaban, aquí, digamos, hay dos caras de la misma moneda. Cuando las comunidades son capaces de organizarse, se activan aprendizajes, se activan mecanismos y se observan cambios de relación. Es decir, yo en 14 años de trabajo vi cómo se fortalecían muchas comunidades que antes habían estado encerradas en sus casas. Pero en cambio, si no hay continuidad, es decir, si se hacen procesos muy puntuales de solo meses o solo un año o dos, no se consolidan estos aprendizajes, porque efectivamente las comunidades tienen también sus casuísticas que si no fortaleces del todo las organizaciones, a veces vuelves al punto de partido. Y la otra cosa a nivel de reflexión que a mí me gustaría apuntar es que la mediación comunitaria no solo tiene que centrarse en las relaciones, también en los lugares donde habitan y conviven las personas, es decir, en el espacio físico. Si entramos en comunidades vecinales o en bloques de pisos que están degradados, no hacemos nada solo organizando y favoreciendo encuentros. Debemos trabajar también para cambiar la fisionomía de los lugares. Los lugares son hostiles, los lugares están degradados. Si solo favorecemos el encuentro, si no cambiamos el entorno, si no lo dignificamos, no estamos ayudando, favoreciendo que la comunidad pueda cohesionarse. Yo cuando trabajaba en viviendas sociales, las viviendas sociales son espacios muy poco pensados para vivir, muy poco pensados para encontrarse, ¿no? Y por lo tanto también desde esta perspectiva, la mediación comunitaria tiene que estar muy presente en las políticas públicas para promover cambios a nivel de espacio físico, ya sea en los barrios. Hay barrios altamente poblados con espacios públicos que no están pensados para el encuentro, para la vida, para que la gente pueda organizarse. Las comunidades vecinales, lo mismo. Las ciudades, lo mismo. Debemos construir ciudades donde la gente pueda vivir con dignidad, donde la gente pueda
establecer relaciones y pueda ser o le pueda permitir organizarse. Dicho esto, me sabe mal porque me he pasado 2 minutos de la hora. Espero que me disculpéis por los problemas técnicos. Cuando te conectas online, la gente que nos dedicamos en mediación sabemos que pierdes relaciones. Hoy seguramente también he perdido cierta oportunidad de palabra, pero bueno, estoy a vuestra disposición. Luego quizás hay preguntas más adelante en la mesa redonda y cualquier cosa, en el PowerPoint veréis mi correo electrónico y podemos hablar. Muchas gracias.